Si bien muchos cristianos fueron martirizados, tenían la respuesta que los romanos no poseían. Mientras los últimos trataron de construir sobre el Estado o sobre sus limitados dioses, los cristianos siguieron creciendo en número y continuaron en la historia. Los romanos tuvieron frente a ellos las respuestas cristianas. Se alejaron de la base que le habría dado a su sociedad la respuesta que necesitaban y la sociedad se quebrantó. Al desintegrarse su imperio, los romanos en su decadencia sintieron una gran sed de violencia para satisfacer sus sentidos y se dieron a una sexualidad desenfrenada. Aquí en Pompeya, a un siglo más o menos de que la República había dejado de existir, el culto fálico era muy fuerte. Cuadros o estatuas de un exagerado contenido sexual adornaban las casas de los habitantes. No todo el arte de Pompeya era así, pero el que ostentaba representaciones sexuales era muy abundante. Roma sufrió un colapso no por debilidades externas, sino más bien por las internas. Si bien el emperador Constantino acabó con la persecución de los cristianos y el cristianismo se convirtió en religión legal en 313 después de Jesucristo y en la religión oficial del Estado en 381 después de Jesucristo, la mayoría de la gente siguió con sus viejas costumbres. La apatía fue el signo principal del período. La élite abandonó la vida intelectual por una vida social. La apatía también se presentó en las artes en una falta de creatividad. El arte patrocinado oficialmente se volvió decadente. La música se volvió más y más altisonante. Miren estas obras del siglo IV en el arco de Constantino. Y en contraste, estas hermosas obras de arte del segundo siglo, tomadas de monumentos anteriores al período del emperador Trajano. Este retrato del emperador Valtinio es muy inferior a esta semblanza del emperador Nerón, acuñada 300 años antes. Toda la vida estaba marcada por la apatía prevaleciente. Cuando la economía romana se hundió más y más, agobiada por un costoso gobierno y por la inflación, el autoritarismo aumentó para tratar de erradicar la apatía. Y como menos personas se inclinaban por el trabajo, el Estado intervino cada vez más y las libertades se perdieron. Por ejemplo, los campesinos en pequeño se vieron atados a sus lugares por ley. Debido a los resultados de la apatía y a la opresión, poca gente pensó que la vieja civilización era digna de ser salvada. Roma no se quebrantó debido a fuerzas externas como los bárbaros, sino por la podredumbre interna. Gradualmente Roma se convirtió en una ruina. La conclusión que obtengo observando la era romana es que no hay nada humano que proporcione una base suficientemente fuerte para la sociedad y para la vida individual de hombres y de mujeres individuales. Los griegos y los romanos trataron magníficamente de construir su sociedad sobre aquellas personas que le habían dado forma, lo que era una sociedad exclusiva y elitista. Estos pueblos trataron de construir sobre eso y fallaron totalmente. Después se basaron en dioses finitos, dioses que no eran el Dios personal infinito, y también fracasaron. Esto arroja una conclusión simple. No existe un fundamento firme para la sociedad a partir de los límites de la finitud y del principio de que el hombre es en sí autónomo. La contraparte, desde luego, es que los cristianos pudieron resistir. Y la razón por la que pudieron soportar el sincretismo de esos días, la persecución y el martirio en el circo, enfrentándolo con verdadero valor, se debe a que empezaron en el sitio exactamente opuesto,
Empezaron con la existencia de un Dios personal infinito y creyeron en que había hablado y tenían la verdad en el Antiguo Testamento, en la revelación de Cristo y en el entonces creciente Nuevo Testamento.